Madre mía de mi vida. Pues aquí no es. Esto debería meterlo aquí. Y lo cerraría ya aquí, pues, probando botones, a ver si me saliese algo. La ponemos aquí. ¿Pero qué estás haciendo? Calentar la taza. La leche. ¿Has probado a abrir la tapa? ¿Esto? Sí. Ah, que esto se abre. Es que yo no sabía ni que se abría esto. Estás a punto de probar tu primer café electrónico. Danos tu opinión. Bueno, tengo que ser sincero. Los he tomado mejores. Alex, ¿qué nos diría frente a esto? Buenos días, ingeniera, ¿cómo estás? Buen día, Alex. De lo que me puedo dar cuenta, aquí hay una diferencia marcada en cuanto a lo que es el tiempo más que nada. Pero no me llama la atención en ese aspecto porque cada lado, tanto los adultos mayores como las personas jóvenes, no pueden aplicar o hacer funcionar estos dispositivos. Más bien no creo que sea por la época, sino más bien porque no tienen un manual o cómo hacerlo. O falta lo que se denomina prueba y error, más bien. Ese sería mi punto crítico. No le vería la época. Si bien es cierto, el cambio tecnológico ha sido abismal. Claro. Pero más creo que los dos bandos tienen un punto en común, que es el desconocimiento de cómo utilizar dicha tecnología. Ajá, pero se supone que el uno desconoce porque son cosas antiguas y el otro desconoce porque son cosas nuevas. Llegaremos a un momento... Claro, pero no, en ese punto sí discrepo con usted, ingeniera, porque no considero eso. Considero falta de información porque los dos bandos tienen capacidad mental e intelectual de aprender. Y eso es lo que se dedica el ser humano a aprender. Entonces la vida del ser humano es a constantemente estar aprendiendo y aprendiendo. Si bien es cierto, el un bando y el otro no han podido utilizar correctamente eso, pero como le menciono, en la prueba y en el error y en el interés que uno le pone a las cosas, logra aprender. Claro que sí, todos podemos aprender, y yo no he dicho lo contrario. Por lo tanto, no puede discrepar en algo que yo no he dicho. Yo lo que dije es que el uno desconoce, y desconocer es porque no revisó. En los dos casos, el uno desconoce porque es muy antiguo, ¿no? Y claro, si es muy antiguo, yo tengo que aprender cómo se maneja, porque eso yo antes no sé cómo se lo hacía. Y lo mismo en el caso de los muy nuevos. Si yo ya no estuve en esa época, pues tendré que... Lo que está pasando en personas adultas mayores, están aprendiendo el manejo de cosas nuevas, nuevos aprendizajes, ese aprender y reaprender y desaprender que habíamos dicho en la clase anterior. Pero llegaremos en algún momento a estar como Melquiades. Ejemplo, el 2050, 30 años después, ¿estaremos como Melquiades en alguna cosa? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien dicen, la tecnología va tan rápido que hay que estar en constante aprendizaje. Pero, ¿qué nos vendrá de nuevo? Hoy nos han mencionado como ejemplo dos cositas. ¿Ya? Pues en algún momento sí estaremos como Melquiades, ¿no? Viendo cómo, y nuevamente aprendiendo para saber cómo se usa. Ya. Si alguien más quiere dar su punto de vista, estamos hablando del mercado y del desarrollo y cómo estaremos después. ¿Ya? Bueno, no hay más, sigamos. Ya está habilitado para telecomunicaciones también, ya lo pueden subir hasta ahí, hasta los avances tecnológicos del 2050, hasta ahí deben subir en la tarea 1 del ciclo final. Bueno, pasamos a... Sí, dígame. Un pedido, no sé. Lo que pasa es que yo estoy en el trabajo ahorita, entonces no traje mi computadora. No sé si yo regreso a las 6 de la tarde del trabajo. No sé si sería factible, o sea, me podría dejar enviarle por el correo hasta esa hora. No, usted puede subirle al link, usted lo sube a las 6 de la tarde, no hay problema. Ya, muchas gracias. Inge, otra consulta. Lo único que hay es la penalización de tiempo, nada más. Ya, dígame, José Carlos.
En el caso de las preguntas que yo le hice en el Forms, ¿la hago captura y le pongo ahí o...? Sí, hágale en captura. Ajá, sí, hágale captura. Hasta donde trabajó. No es que en esta clase nos íbamos a volver expertos en armar la encuesta. Es simplemente una práctica de que usted vea cómo lo podemos desarrollar después. ¿Sí? Inge, Dígame. yo en la encuesta le subí el link de la encuesta, si está bien. Chicos, denme un ratito, por favor, tiempo. No está, creo que es de la universidad. A ver, dígame, por favor. Dígamelo. Ah, ya, Inge. Es que yo le hice una encuesta aparte, pero le subí el link de la encuesta al documento, no pasa nada. Chicos, ¿me están oyendo? Deme un Sí, minutito Inge. nomás, hasta contestar algo que me están preguntando de la universidad. Deme un tiempito. Lu, no le avance a escuchar, dígame, por favor. Ya. Examen. Ya, estoy justo en la plataforma y le voy a revisar este momentito, Lu. Ya. A ver, sí, sí. ¿Cuál es el nombre del estudiante? Cristian, Johan, Gabriel, Jocelyn, Alex Panchi. ¿Y ya está constando en el listado, Lu, o no todavía? Ay. Ya. Es que Lu, yo no, verá, las tareas yo las recibo a través del aula virtual y hasta el momento yo no he tenido tareas entregadas del estudiante al aula virtual, obviamente porque no está constando, pero tampoco. Ya, chicos, mil disculpas. Era, como les dije, es de la universidad. Me estaban preguntando por un asunto de una matrícula. Ya. Alguien me decía algo. Ahora sí la escucho.
No, Inge, le decía que yo le hice la encuesta aparte. ¿Será que le puedo poner el link o le hago una captura de toda la encuesta? ¿Usted ya aplicó la encuesta? ¿O la tiene a sí mismo o así mismo lo tiene como, antes de aplicar, tiene en Google Forms? Sí, yo lo tengo en Google Forms. Ya, hágale la captura, le hace la captura y lo pega en el documento. Ah, ya, listo, Inge. Ya, bueno, sí, no hay problema. Ya, ¿Y qué otra pregunta? a ver, ¿Subimos en Word o en PDF? en Word. Ya está. Ujú. Inge, Ya. disculpe, en mi caso le subo lo que tengo. Si en su caso es una práctica que todavía nos falta seguir mejorando, pero usted suba hasta donde tenga. Como dije, no se trataba de volvernos expertos en encuesta, es una práctica para que usted tenga idea en unas próximas veces que pueda hacer eso, ¿ya? Ya, Inge, muchas gracias. Bueno. Bien, en el estudio técnico, esto se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, ¿ya? Muy bien, usted tuvo, voy a tomar el ejemplo del camping o de los procesos de automatización, que me parece como que sí llevaderos y que pueden ser factibles. Ya, analizaron y luego de esto van a obtener, es la base para el cálculo financiero, evaluar la factibilidad de que se pueda realizar esto, elaborar un producto o un servicio y ver todo, precisar todo su proceso de elaboración. Determinado su proceso, se puede determinar la cantidad necesaria de equipo de producción, maquinaria, justo lo que el compañero nos decía, ¿no? Es empezar a revisar si es que dispongo de equipos para la producción, mano de obra calificada, cuáles van a ser mis proveedores. Pero cuando ya tenemos una idea más concreta para haber hecho y haber aplicado la encuesta. Determinado lo anterior, podemos realizar una estructura de costos a lo anteriormente mencionado. Esta estructura de estos análisis de costos me van a permitir conocer la factibilidad y rentabilidad del proyecto. Como ustedes están en noveno, probablemente algunos ya comienzan a hacer sus proyectos de titulación. Y suelen poner los estudiantes en uno de sus objetivos, suelen poner analizar la factibilidad de implementar el proyecto. Ya, el proyecto tal y lo describen, ¿no? Y creen, cuando ponen así, creen que solamente es de poner sí, va a costar tanto y es factible. No, ahí necesitan demostrar numéricamente que la inversión versus todos los costos, y ahí hacen ese análisis costo-beneficio, y eso que invirtió, en qué tiempo será recuperado. ¿Ya? Usted lo presenta a quien lo desee y pueden decir, sí, me ha convencido, creo que este proyecto es viable, es más, ustedes mismos pueden hacerlo. Listo. ¿Cuándo, dónde, cómo y con qué producir dentro del estudio técnico? Diseñar una función de producción óptima para que mejor utilice los recursos disponibles, totalmente, desde el principio. Y aquí entra lo que le decía a uno de los estudiantes, que en la encuesta, a esto es lo que debe traer, ¿no? Se debe traer al cliente por esto, porque quiero que se optimice los recursos de una empresa. Definitivamente, la automatización es eso, ¿no? Optimización, eficiencia, eficacia. Los proyectos que se están desarrollando son técnicamente viables. En el caso del segundo, que hablamos de proyectos más del área técnica, creería que sí es viable. Esta pregunta usted pueden hacerse en los proyectos, se pueden hacer en los proyectos que van a presentarme como trabajo final, ya pueden saber si es que realmente son técnicamente viables. Si son técnicamente viables, luego de analizado lo anterior, bueno, pues estamos bastante bien. Ahora vamos a pasar
a definir el tamaño del proyecto. Vamos a definir de estos 3 aspectos dentro del tamaño del proyecto. Ya, aquí me va a poner mucha atención porque va a tener que abrir un nuevo documento en Word para la tarea 2. ¿Ya? La tarea 1 ya está superada, ya lo hicimos, ya está abierto el link para que usted suba. Recuerde abrir más bien un documento ya, un nuevo documento en Word. Tamaño del proyecto, localización e ingeniería. A ver, ¿qué significa tamaño? Usted puede decir, está esto relacionado con la dimensión de si es grande, pequeño, mediano, la producción que voy a tener. Vamos a ver, ¿qué hace que usted defina el tamaño del proyecto? Mire, es capacidad de producción de prestación de un servicio en condiciones normales en un determinado tiempo. Estaré resaltando condiciones normales. Capacidad de producción de un servicio en condiciones normales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de condiciones normales? Que no existan factores externos a mí que haga que pase. ¿Ya? Ejemplo. Alguna falla, ¿qué se podría decir? Cortes de energía que se podrían dar en el sector por alguna situación, están realizando arreglos, entonces mi capacidad de producción se va a ver afectada por esas condiciones no normales dentro de mi proyecto. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Cuando yo digo dentro de un determinado tiempo, ya voy a poner otra situación climática, pues también puede ser en situaciones adversas. Mi capacidad de producción, vamos a suponer un agricultor siembra papas, tiene un espacio de terreno, sabe el guachito para las papas, sabe cuánto ponerlo para sembrar. Y no sé si el tiempo de cosecha de la papa es de 6 meses, no lo sé. Ya. Él sabrá dentro de su espacio de terreno y dentro de lo que haya sembrado, en 6 meses, cuántos quintales de papas va a producir. Ahí tenemos capacidad de producción, 6 meses dentro de su área de terreno de lo que haya sembrado de papas. Muy bien. Ya, entonces va a decir, sí, en 6 meses yo voy a tener como 50 quintales de papas. Perfecto. En situaciones normales. Pero vamos a suponer que la situación climática, exceso de lluvias, no ha permitido que la cosecha sea como yo esperaba. Ya, entonces dentro de ese tiempo, 6 meses, y dentro de lo que yo tenía previsto, ha habido condiciones no normales que no se ha podido desarrollar. A eso me refiero con condiciones normales o cuestiones externas que hace que se vea afectada. Se define como la capacidad de producción al volumen o número de unidades que se pueden producir en un día, en un mes, en un año, dependiendo del proyecto. Puedo aquí saber tiempo de capacidad de producción de la máquina y por hora, por minuto inclusive, pues, si de eso dependiera. ¿Ya? Hora máquina, ¿cuánto? Ahí está el tiempo y de acuerdo a la capacidad de la máquina. Esto permitirá conocer ¿qué? La incidencia de la inversión, cuánto yo voy a producir, en qué tiempo, cuál va a ser mi rentabilidad, yo ya me estoy anticipando. En el caso del agricultor, ya puede anticiparse cuándo van a hacer sus cosechas, cuánto va a cosechar, cuánto invirtió y cuánto podría ganar. Ya, a eso se refiere. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien? Sí. Ya, gracias por su respuesta. Vamos ahora, dentro del tamaño del proyecto.
vamos a ver, hablábamos de capacidades, ¿no es cierto? Acá decíamos es la capacidad de producción. Bien, si usted hace como un cuadro sinóptico, abrimos una llave y dentro de tamaño y capacidad ponemos tipos de capacidad. Tenemos capacidad diseñada y capacidad instalada y capacidad real. Ah, y le he puesto con rojo para que vea hasta qué parte esté igualito. Capacidad diseñada y capacidad instalada. Igualito hasta aquí, corresponde al nivel máximo posible de producción. Abajo, igualito, corresponde al nivel máximo posible de producción. Ya vamos a ver la diferencia. O de prestación del servicio. Cuando usted diseña su capacidad de producción, ejemplo, de una maquinaria, dice, mi capacidad de producción máxima con la máquina que tengo es de, vamos a suponer una empresa de licores, y de envasado de licores. 1000 botellas diarias. No puedo más el envasado de licores porque esa es mi capacidad diseñada máxima. No puedo más. ¿Ya? Para eso lo diseñé. Mi capacidad instalada, en cambio, corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios, pero con el equipo, los trabajadores, la infraestructura disponible que se pueda generar permanentemente. ¿Ya? Voy a poner otro ejemplo tal vez más claro. En un laboratorio, en el laboratorio de computación, suelen haber, o recuerdo que tenemos como 40 computadoras, 40 computadoras. Pero de estas 40 computadoras, le ha pasado a usted, o al menos a mí me pasaba, que cuando entrábamos al laboratorio, algún muchacho decía, en esta no me siento porque está en mantenimiento, porque en la otra se ha dañado el teclado, porque en la otra está el mouse falloso. Muy bien, entonces, la capacidad diseñada del laboratorio es para 40 máquinas, 40 estudiantes, porque el espacio no me da para más. Es más, si yo pongo más gente, podría tener un estrés térmico que hace que disminuya el rendimiento, le dé sueño, cansancio, fatiga, etcétera. No puedo dar más. Porque puede decir, sí, aquí hay un espacio, pongamos unas 5 computadoras más, pero ya el rendimiento como tal no va a ser el mismo, ¿no? Ya le dije, tal vez mucha gente, algo puede suceder, se sobresaturan los reguladores, ¿ya? Y acá, en la instalada, dije que puede haber alguna falla en una máquina, puede estar en mantenimiento. De las 40, están operativas 37. Bien, esa es mi capacidad instalada, porque si hablamos de maquinaria o equipos, no están disponibles en ese momento permanentemente, no están red, y siempre suele suceder, ¿no? Si no es una que esté en mantenimiento, a lo mejor es otra por alguna razón, pero siempre, digamos que la capacidad real o promedio, como tenemos acá, la capacidad real o promedio va a ser de que operativamente están un 95% utilizadas, un 5% me queda de margen por esa situación externa que puede fallar en ese momento. ¿Qué está pasando ahora con otro ejemplo irreal de las UCI? Ya voy a pedir ejemplos de ustedes, ¿no? Tienen disponibilidad 100 máquinas, 100 camas, 100 ventiladores, etcétera. Pero se ha sobresaturado tanto que ustedes han escuchado en noticias donde dice, la capacidad diseñada se ha desbordado, está sobresaturada la capacidad de las UCI en estos tiempos, ¿ya? ¿Y qué ha pasado? Que han tenido, pero ¿cómo es que pueden atender a más con el personal que tenían y todo lo demás? Por eso es que están con esas dificultades. Médicos, enfermeras que han tenido que doblar sus tiempos de trabajo, estar de manera más permanente para poder
da respuesta a ese servicio. Otro ejemplo más. Y la capacidad real ya no es del 10, del 100%, ya sobrepasa, hablemos de un 110, 120%. Otro ejemplo, ya, por si acaso, otro más. En el transporte público, usted ha visto donde dice un rotulito, ahí dice capacidad para, ¿cuánto nos dicen generalmente en los buses? ¿Cuál es la capacidad diseñada? Para quien se ha ido en el transporte público. Anthony Zumba, ¿cuánto ha visto que dice en el bus, en ese rótulo? No me he fijado, Inge, pero no sé, un aproximado de 30 personas. Ya vamos a ver a otra persona que se haya fijado. Vamos con Israel Calapaqui. Israel. Sí, profe, bueno, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? A ver, Israel, cuando usted ha ido en el transporte público, se ha fijado en un rótulo donde dice capacidad para ¿cuántas personas? Deben ser más o menos para unas 30 sentadas y creo que unas 20 paradas, exagerando, creo que son valores que doy exagerando, Sí, no, más o menos deben ser. Nos dicen 50 sentados y 40 de pie. Ya, así nos dicen, capacidad diseñada del transporte público de ese bus para 90. Esa es mi capacidad diseñada. 90, porque previamente analizaron, pues, ¿ya? Hicieron el análisis de hasta cuánto peso puede soportar ese transporte. Pero la capacidad diseñada en algunos casos en el transporte público pasa de 90 personas, pues. Y eso sobrepasa la capacidad real. ¿Qué puede suceder en un transporte público cuando estamos rebasando la capacidad diseñada? Mecánicamente, ¿qué falla? Primero, podría haber, yo que sé, como usted mismo menciona, tal vez el bus solo aguanta un peso específico, ¿no? Y se dañaría y en otras cuestiones de problemas sería que debido a que hay mucha gente se producen los robos y uno no se da cuenta, pues cuando hay mucha gente te meten la mano en la mochila y te sacan alguna cosa, ¿no? Eso sería de unos problemas que sería por el exceso de gente. Bueno, mecánicamente falla de los frenos, ¿no? Puede pasar daños con más frecuencia del vehículo. Y bueno, entre otras cosas, ya nos dice el compañero, robos, molestias del pasajero, etcétera, etcétera. Entonces, se debe procurar cumplir hasta la capacidad diseñada. No, es que tengo entregas y debo cumplir con los pedidos, estoy mejorando mis entregas, entonces sobresaturo una máquina que puede después fallar, o el mantenimiento que se lo hace, ya ni siquiera ese mantenimiento sirve porque estoy sobresaturando a la máquina, y así por el estilo. Se entendió los ejemplos de tipos de capacidad. La real siempre será la que con frecuencia estoy utilizando. Ya. Vamos ahora al otro lado. ¿Qué pasa si mi capacidad diseñada del 100% está permanentemente en un 20%? ¿Qué pasaría? ¿Qué interpretarían ustedes con ese rendimiento? Justin. Dígame, Inge. ¿Aló? Justin. Dígame. Responde a la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Porque no le escuché bien. A ver, repito. ¿Sí estuvo atendiendo los tipos de capacidades? Sí. Ya. Con respecto a eso, la pregunta es, ¿qué pasa si es que mi capacidad diseñada es del 100%, pero yo tengo una capacidad real del 20%? ¿Qué interpretaría usted con esto? O sea, la capacidad diseñada, o sea, tendría el nivel máximo en cuanto a la... Es el 100%, pero usted permanentemente está con una capacidad real del 20%.
¿Cómo que interpreta con esto? Entonces la capacidad de diseño no sería en realidad del 100, sino solamente del 20, aunque se esté determinando que tenga una capacidad diseñada del 100, la capacidad real que está generando es solamente del 20%. Sí, es lo que le pregunté, pero ¿cómo interpreta? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la empresa? Que hay una pérdida. Ajá, o sea, no está generando lo que debería generar con esos 100%. Correcto, muy bien. Tengo una capacidad ociosa del 80%. ¿Ya? Miren, tengo todo diseñado para la producción 100%, ¿no? Ejemplo, 5,000 procesos de envasado diarios. Pero solo estoy produciendo 1,000. Es mi 20%, 1,000 diarios. De lo que puedo yo dar 5,000, estoy dando solo 1,000. Por lo tanto, tampoco es bueno. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Quizás el mercado, entonces aquí viene el análisis. El mercado bajó, tengo que abrir más mercado. El mercado ya está yéndose por el lado de mis competidores y yo me estoy quedando rezagado. Entonces, como bien lo dijo alguien, parece que fue Kevin, existe una pérdida. Tampoco es bueno. Yo no dije, Inge, fue Justin mismo. Justin mismo fue, ya, muy bien. Tengo ejemplos, para esto tengo 5 trabajadores. Y resulta que yo tenía 5 trabajadores para la capacidad de producción del 100% y los 5 trabajadores están haciendo el 20%. Entonces, es como que tengo que mejorar todo, ser más eficiente, ¿no? Entonces, estoy desperdiciando recursos. Bien, con este ejemplo, ya para ir concluyendo, van a hacer como actividad para la tarea 2 en un nuevo documento en Word. Vamos a generar ejemplos de capacidad y así nos queda más claro y queda retroalimentado y listo. Capacidad dice un ejemplo de capacidad diseñada, instalada y real. Y para concluir, preguntas. Si más rápido responden, mejor. Nos vamos pronto. Si la capacidad diseñada es mayor al mercado, ¿hay riesgo o no de que yo genere pérdidas? Y la otra, si la capacidad diseñada es menor, ¿qué tal? Esto puedo preguntar en el examen, verán. Si la capacidad diseñada es mayor al mercado, ¿hay riesgo de que yo pueda generar pérdidas, sí o no? Podría que sí, tal vez. Porque tal vez... De las dos formas, sí. Ajá, porque... Aquí dice sí, ya, vamos porque a tal vez uno invirtió bastante dinero pensando que va a tener igual de mercado, pero no es así, entonces... Vamos, si y el otro, si la capacidad diseñada es menor, si mi capacidad diseñada es menor a lo que el mercado requiere, ¿hay riesgo de que yo pierda, sí o no? Eso yo creo que en las dos también hay riesgo. ¿En los dos No hay dimensionar riesgo? bien. Ya, vamos a hacer un análisis. Yo estoy ofreciendo más de lo que el mercado necesita. Por lo tanto, aquí sí tengo riesgo de yo quedarme porque el mercado me pide 1,000 y yo estoy sacando 5,000. Entonces, sí hay riesgo. Aquí sí hay riesgo. Acá abajo, la capacidad diseñada mía es menor, produzco poco versus lo que el mercado quiere. El mercado requiere más de lo que yo estoy produciendo. Por lo tanto, aquí se me va a ir toda la venta. Entonces, en este caso, no hay mucho riesgo. No hay mucho riesgo, ¿ya? Entonces, aquí hay que fijarse también, ¿qué quiero concluir con esto? Que mi capacidad diseñada debe también ir en función del mercado, ¿ya? Bien. Del mercado y de la competencia, para yo no quedarme con stocks, por ejemplo. Y recuerden que en alguna materia conversamos con ustedes, no sé si es que lo hicimos, no, creo que no hablamos con ustedes acerca de los 5 ceros de los japoneses. Uno de los 5 ceros es 0 stock. Producir lo que ya está vendido.
claro, para ellos tener stock significa pérdida. Ujú. Bueno, esto era como algo para tener en cuenta dentro de las capacidades de reducción. Hasta ahí vamos a quedarnos. Generar un ejemplo de tipos de capacidad ya para el nuevo documento. Vamos a hacer una evaluación final, evaluación de la clase. Aquí ayúdeme, Fidel Chamorro. Fidel. Sí me pareció interesante la clase, Inge. Muy ¿Hizo didáctica. usted su ejemplo de tendencias tecnológicas? No pude hacer porque no estoy en casa. No tengo... Yo creo que nos dijo que está trabajando o algo así. ¿En dónde está trabajando, Fidel? un mayorista de tecnología. Bueno, ya. Pongamos presente, de aquí nos vemos el día jueves. Ponga presente, perdón, el lunes. El lunes. Y recuerde, de ahí en adelante va a poner presente acompañado de la mención. Presente telecomunicaciones, presente automatización. De aquí hasta finalizar el semestre. Eso, muy bien. Siete de telecomunicaciones. 8. Doce de automatización. ¿Ya? Muy bien, estoy poniendo también, estoy teniendo en cuenta también asistencia total de, vamos a ver acá, 22 y 12, 34. 34 y tenemos 21. Ya. Muchas gracias. Chao, chao.